Buenas tardes, mis amados hermanos, Dios les bendiga. Estamos en el programa de Estudio Bíblicos, temporada 10, segunda de Samuel, capítulo 22. Amén, al fin lo digo bien. Soy su humilde servidora, la pastora Rosa Morel de Zapata, al lado de mis hijos. El maestro de la palabra, Ezequiel Morel Zapata, está haciendo una actividad ahorita. Profeta de Dios, Sinaí Morel Zapata. El predicador de la palabra de Dios, Josías Morel Zapata. Amén, así es, mis amados hermanos. Y aquí estamos, tratando de hacer las cosas bien para el Señor. No como, sino para el Señor. ¿Por qué? Porque lo que hacemos hay que hacerlo bien para el Señor. Vamos a estar leyendo hoy el capítulo 22 de 2 de Samuel, pero les recuerdo que somos el Ministerio Apostólico Internacional Portal de Jehová en la Tierra, y también tenemos una fundación llamada Fundación Portal de Jehová en la Tierra, y también tenemos una hermosa página web que Dios nos regaló que se llama fundacionportaldejehová.fu. Los que deseen colaborar con nosotros, apoyarnos en este ministerio que Dios nos ha encomendado hacer, ahí estamos a la orden y están todos nuestros datos, mis amados hermanos. Les invito a que visiten la página y que nos apoyen. Si no puede ser monetariamente, que sean con sus oraciones, que son también muy bien recibidas, y que Dios les bendiga por cada ayuda, por cada oración que hacen por nosotros y que dan a nosotros. Porque no a nosotros que nos los dan. Las ayudas son para el ministerio de Dios y Dios se los recompensará al 100 por uno, porque trabajamos es para Dios. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor mi Dios, por permitirnos estudiar el libro de 1 y 2 de Samuel, Señor. Gracias por permitirnos escudriñar tu palabra junto con mis hermanos en la fe. Gracias, Padre. Te ruego que cada momento que leamos tu palabra seas tú, Señor, dándonos la sabiduría y la inteligencia para entenderla. Que podamos escudriñar la Escritura y aplicar lo bueno a nuestras vidas y no cometer los errores de nuestros antepasados. Te lo pedimos, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros y abre el corazón de todos nosotros para recibir esta palabra con amor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Y bueno, vamos a empezar a leer. Tiene 50 versículos. Le digo exactamente, tiene 51. Amén. Y le voy a pedir a Sinaí que lea los primeros 10. Josías lee los segundos 10 y yo leeré los 30 restantes. Porque este aquí está haciendo una actividad. Amén. Y lo vas a explicarnos, Sinaí, por favor. Cántico de liberación de David. ¿Verdad? Entonces vayan ahí estudiando. Amén. Bueno, entonces comenzamos, dice: habló David a Jehová. Leo la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de manos de todos sus enemigos, de la mano de Saúl y de mano de Saúl, dice. Bueno, aquí vemos cómo David, después de ser librado, hace un acto de gratitud hacia Dios y le canta un cántico, y este cántico que dice a continuación. Nos enseña cómo nosotros debemos dar gracias a Dios cuando las cosas nos van bien. No solo buscarlo cuando las cosas nos van mal, sino también recordarnos y darle gracias cuando todo está saliendo bien, cuando empezamos a cambiar, cuando ese problema que teníamos desaparece. En ese momento debemos darle gracias a Dios y no solo buscarlo cuando lo necesitamos o cuando estamos en problemas. Dice el versículo 2. Dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Vean cómo él aquí en estos 2 versículos que acabo de leer, habla que Dios es su roca y fortaleza y libertador. O sea, él aclara y declara que Dios es quien lo libró, quien le dio fuerzas, quien lo libertó, quien lo fortaleció,
y en quien confía y seguirá confiando, porque dice, en él confiaré. No dice de pasado, en él confié, ni sino que dice continuo, en él confiaré, de continuo. Dice, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Él aclara que no fue por la fuerza de David, no fue por el ejército que tenía, no fue porque él era un gran soldado, no fue porque sus enemigos eran débiles, sino fue porque Jehová era su escudo, es su escudo y su fuerza y su refugio, su salvador, quien lo libra de violencia. Y dice el versículo 4, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Si ven, no dice por mi fuerza o por mi valentía, o como lo pude hacer en el pasado, lo haré en el presente y yo mismo me libraré de mis enemigos. Sino es que dice, invocaré a Jehová, le da el primer lugar a Dios, dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, o sea, quien merece toda la alabanza, toda la adoración, todo nuestro cántico. Y dice, y seré salvo de mis enemigos. Nuestra pelea, supongamos, diariamente, tenemos una pelea. Ya sea una batalla espiritual o una batalla emocional o una batalla física. Pero siempre tenemos una pelea, una discusión, una guerra con alguien. Pero si nosotros hacemos lo que David, si invocamos a Jehová, Él nos librará de nuestros enemigos, Él nos librará de quien batalla contra nosotros, Él nos librará de las personas que se levantan en contra de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer para que esto suceda? Invocar el nombre de Jehová. Dice, me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Él dice por lo que pasó. Dice que lo rodearon ondas de muerte, o sea que tenía, básicamente que ya estaba pisando la muerte. Estaba más allá que acá. Y dice, y torrentes de perversidad me aterrorizaron. ¿Ven cómo declara, o sea, cómo exclama que él tenía temor, de que él tenía miedo, de que todo lo que le venía era como un torrente, como una brisa fea que en vez de quitarte el calor lo que hace es darte demasiado frío, pero mucho frío, y llevarse tu ropa. Eso es un torrente. Dice, ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. O sea, David pasó por algo muy feo, tan feo que era como una ligadura del Seol. O sea, David tenía un propósito grande en su vida. O sea, él tenía un propósito grande. Y así de grande fue su proceso. ¿Por qué? Porque primero fue pastor de ovejas, después cuando era soldado de Saúl, Saúl lo perseguía, cuando ya fue rey se le levantaron los hijos, antes de morir los hijos también se le levantaron. O sea, David pasó un proceso muy grande, pero él logró ser rey de Israel, la nación santa, y quedó escrito en los libros. ¿Por qué? Porque tan grande el proceso que tuvo, así de grande fue su bendición. Dice, en mi angustia, el versículo 6, el versículo 7. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Aquí él lo está diciendo, en mi angustia, porque nosotros clamamos a Dios cuando ya no tenemos nada, por así decirlo, cuando ya no tenemos opción, por así decirlo. En nuestra angustia clamamos a Dios. Pero muchas veces se nos olvida darle gracias. Después, decirle como, gracias Señor por lo que hiciste, voy a seguir buscándote, voy a seguir adorándote, te dedicaré un cántico, una alabanza, daré mis ofrendas, mis diezmos, mis primicias, te serviré por siempre.
sino es que solo lo buscamos en la angustia, en nuestro momento difícil. Pero aquí David está recordando, en mi angustia invoqué a Jehová. Y justo en este momento él está dando gracias por lo que pasó. Dice, y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, y se conmovieron los cimientos de los cielos. La tierra fue conmovida, o sea, Dios cuando escuchó su voz, se movió a su favor. Y dice, se estremecieron porque se indignó de él. ¿Por qué? Porque la tierra no es digna de tener la presencia de Dios, así su presencia en toda su gloria. Dice, humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. E inclinó los cielos y descendió, y había tinieblas debajo de sus pies. Acá, más que dar una referencia del terror de Dios, está aclarando el poder que tiene Dios, que Él es grande y poderoso, tan grande que hace temblar la tierra, tan poderoso que humo salía de su nariz y de su boca fuego consumidor. O sea, Dios es tan grande y tan poderoso que Él puede hacer todo esto, todas estas maravillas. Él lo libró de sus enemigos, de quienes se le levantaron, de los enemigos ocultos, del el mismísimo enemigo que es el diablo. Y David aquí lo dice, Él es poderoso, Él es grande. Carbones fueron encendidos por Él, e inclinó los cielos con su poder, y descendió. Y había tinieblas debajo de sus pies. ¿Por qué? Porque todos las personas malas que no le hacen caso a Dios, tinieblas los cubren. Entonces, las tinieblas que habla aquí son las tinieblas que cubrieron a los enemigos del rey David. Amén. Ahora mi hermanito va a leer desde el versículo 11 al versículo 20. ¿Capítulo? El capítulo 22. Amén. Leemos la palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cada vez que tú vayas a leer la Biblia tienes que decir esto, porque si otra persona lo dice, él ya lo dijo, yo lo puedo leer. No. Lo dijo porque él va a leer. No lo dijo por todos, lo dijo solamente para él, porque no se puede decir por todos. Solamente cuando tú vas a leer, lo puedes decir. Pero cuando va a leer otro, no lo puedes decir por él, porque él igual lo tendría que decir para poder leer. Bueno, solo expliqué cómo se hace. Y cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Wow. Está hablando de Dios. Wow, Dios cabalgó. Wow. El querubín tiene que ser más grande que Dios. No puede ser más grande que Dios, porque, o sea, un caballo es más grande que una persona. Pero Dios es tan poderoso que se puede hacer grande, se puede hacer chiquito, Él mismo puede hacer esto. Bueno, el versículo 12. Puso tinieblas por su escondedero. Alrededor de sí oscuridad de aguas y de densas nubes. Oscuridad de aguas y densas nubes. Bueno, oscuridad de aguas y densas nubes. Bueno, por el resplandor
de su presencia se encendieron carbones ardientes y tronos. Ok, wow. Leamos el 14. Y trono desde los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Bueno, este versículo es muy interesante, como todos los versículos son interesantes. Algunos son de reflexión, otros son de reprensión, o para los que están mal, y otros son para adquirir conocimiento del bien y del mal, y otros son consejos. Envió sus saetas y los dispersó, y lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los torrentes de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a la reprensión de Jehová por el soplo del aliento de su nariz. Del aliento de su nariz, ¿se imaginan? O sea, yo hago así y solamente un mime, o sea, una hormiguita, un mime, una mosca, solamente eso puedo mover. O el polvo, solamente si hay polvo en una mesa yo hago así. Se va. Pero imagínense, así somos nosotros para Dios. Así somos nosotros, somos polvo. Y con solo el soplo de su nariz, ¡wow! ¡Wow, mis amados hermanos! Bueno, seguimos. Envió desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró del poderoso enemigo y de los que me aborrecían, aunque eran más fuertes que yo. Wow, mis amados hermanos, esto es como una historia, es como cuando tú le cuentas una historia a tu hijo. No hay nada que explicar, el versículo mismo se explica. Wow. Y el 20. No, el 10 y bueno, este. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo y me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impiamente de Dios, pues todos los decretos estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi alma. Porque por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su visita. Wow. Esto nos hace entender bastantes cosas, muchas cosas. Primero habla sobre Jehová, después no sé de quién habla porque Dios no es débil, y nos hace ver que con solamente el aliento de su nariz
puedo hacer eso. Wow. Estos versículos nos hacen entender bastantes cosas. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y rígido serás para con el perverso. Porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas. Bueno, se despide el amado predicador de la palabra de Dios, Josías Moreno Zapata. Leí del versículo 10 al versículo 29. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, será hasta la próxima vez. Ya leí mis versículos y ahora le toca a mi mamá del versículo 30 a los siguientes, del 30 a los demás. Amén. Bueno, mis amados hermanos. Gracias. Leemos la palabra con la bendición del Padre, Dios, Espíritu Santo, Dios. Amén. Dice así. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se dobla el arco de bronce con mis brazos. ¿Qué significa eso, Sinaí? Esto significa que Dios es la fortaleza del rey David, quien hace que él esté firme y que tenga sus pies como de cierva. ¿Qué es una cierva? O sea, es como pies ágiles, que corren, que brincan, que andan por el bosque, que se ocultan de los depredadores, que corren y son más rápidos que ellos. Así hace los pies Jehová de David, porque lo protege, o sea, lo cuida. Dice, contigo devastaré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Además de eso, le da la fuerza y la fortaleza para atacar a ejércitos enemigos, atacar a muros, a personas que andan por ahí haciendo maldad, ¿sí? Y dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. En cuanto a Dios, es perfecto su camino, porque todas las personas que siguen los caminos de Dios, aunque les vaya un poquito mal, aunque tengan procesos, aunque tengan dificultades, siempre van a salir adelante, porque el camino de Dios es perfecto. Porque aunque estén pasando por un mal momento, Dios conoce su camino, y si ellos se mantienen fieles a Dios, saldrán perfectamente hacia adelante. Dice el versículo, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuerte de nosotros? ¿Y qué roca hay fuerte de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre las alturas.
Acá está diciendo que Dios es quien le da la fortaleza, la fuerza, el poder para seguir adelante y para correr hacia la victoria. Amén. Amén, gracias, hija mía. Así es, mis amados hermanos, así es. Quien el que nos da fuerza es Dios. Tenemos que seguir adelante en sus caminos. Quien adiestra mis manos para la batalla. Esa palabra me pega mucho en mi corazón, porque dice, Él es el que adiestra mi mano para la batalla. ¿Sabes qué es adiestrar? El que te enseña, el que te da la fuerza para que tus manos en la batalla no perezcan. Tenemos de los 30 de David, de los 30 valientes de David, que hubo uno que la espada se le quedó pegada a la mano de tanta gente que había matado. Tuvieron que venir entre varios a despegarle la espada. Imagínense qué cosa tan maravillosa, ¿no? Entonces, Amén. tenemos que seguir adorando al Señor en todo tiempo y, bueno, creyendo en Él. Dice, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Qué belleza, qué bonita la confianza que tenía el rey David con Dios, ¿no? Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. Tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¿Quién es el que hace todo esto? Solamente Jehová Dios de los ejércitos. Esto es algo maravilloso, mis amados hermanos. Lo que pasa es que nosotros no sabemos qué hacer. A veces nos enredamos en nuestros propios conflictos en vez de buscar la ayuda que viene de parte de Dios. Tenemos que ver que Dios es el que nos ayuda, que Dios es el que nos ama, que Dios es el que quiere lo mejor para nosotros. ¿Para qué encerrarnos nosotros mismos? Con nuestra propia fuerza no lo vamos a lograr. Dice, tú ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. ¡Qué hermoso! Mis pies no han resbalado, porque si tú estás confiando en Dios no caerás, porque si tú pones tu confianza en Dios y Dios es el que domina tu vida, no caerás, no resbalarán tus pies. Dice, perseguiré a mis enemigos y los destruiré y no volveré hasta acabarlos. Aleluya, qué poderosa palabra. Cuando Dios está contigo, tú mismo perseguirás a tus enemigos y tú lo destruirás, porque Jehová te dará la fuerza. Y hasta que tú no acabes con tus enemigos, no volverás. ¿Por qué? Porque acabarás con todos ellos, porque Dios te va a dar el poder de que acabes con tus enemigos. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello que Dios te da este poder y esa confianza en Él. Los consumiré y los heriré, de modo que no se levanten, caerán debajo de mis pies. Aleluya. Esa es la confianza que tenemos que tener en Jehová. No importa lo grande que es tu enemigo, lo importante es lo grande que es Dios. Porque no hay enemigo más grande que Dios. Dice, pues me ceñiste de fuerza para la pelea. Has humillado a mis enemigos debajo de mí. Ve, cuando tú eres hijo de Dios, Dios humilla a los enemigos debajo de ti. Y has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruyese a los que me aborrecen. No te sientas mal cuando una persona te da la espalda, porque si te da la espalda no te preocupes, y si te aborrecen no te preocupen, que Dios te va a ayudar en todo siempre y cuando tú seas fiel a Dios. Clamaron y no hubo quien los salvase. Aún a Jehová, mas no les oyó. Cuando el enemigo empieza a clamar a Jehová, ay, ayúdame, ¿cómo lo va a ayudar Jehová si vio todo el daño que te hicieron a ti y me hicieron a mí? Aún Jehová no oye ya esas súplicas ni esos ruegos. Dice, como polvo de la tierra los molí, como lodo de las calles los pisé y los destruiré. Y los trituré. Me has librado de las contiendas del pueblo, me guardaste para que fuese cabeza de naciones, pueblo que yo no conocía me servirá. Los hijos de extraños se someterán a mí. Al oír de mí me obedecerán. Wow, es un tremendo testimonio, hermano. ¿Cuánto nos quisiéramos nosotros, verdad, tener ese testimonio de que la gente nos siga así por nuestro testimonio? Que Dios nos dé esa gracia, que nosotros nos portemos bien, porque Dios da todo. Dios quiere lo mejor para nosotros. Lo que pasa es que nosotros no nos portamos bien y las cosas no acontecen como deben ser. Los extraños se debilitarán y saldrán temblando de sus encierros. Viva Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Aleluya. Que viva ¿quién? Jehová. Aleluya. Porque Él a los extraños lo va a debilitar.
Él lo va a debilitar a los extraños. Entonces tú daré la gloria a Dios. El Dios que venga mis agravios y sujeta pueblos debajo de mí. El que me libra de enemigos y aún me exalta sobre los que se levantan contra mí. Me libraste del varón violento. Qué hermoso, ¿verdad? Como Dios amaba a David. Es el Dios que venga tus agravios, mis agravios. Es el Dios que sujeta a nuestro pueblo. El que los sujeta debajo de ti, de mí, si se ponen contra nosotros. Es el que nos libra de nuestros enemigos. Él es el que salta y nos pones en alto. Y a los que están contra nosotros, el Señor los quita. Él es el que nos libra del varón violento. ¿Cómo no adorar al Señor? ¿Cómo no amarlo? Si Él es el que nos guarda, nos cuida, nos protege. Él es todo para nosotros, mis amados hermanos. Amados oyentes, dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Él salva gloriosamente a su rey y usa de misericordia, oye bien, y usa de misericordia para con su ungido. Ay, qué hermoso. Él salvó al rey David y usó de misericordia a su ungido, a David y a su descendencia para siempre. Amén. Bueno, qué hermoso este salmo. Estamos en el 22, mañana continuamos con el 23 y en la voluntad de Dios. Y déjeme decirle que así es Dios. Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios grande y poderoso y Dios te va a bendecir, pero tenemos que dejar de ser desobedientes, testarudos, soberbios, arrogantes. Debemos dejar todas esas cosas para que Dios nos bendiga. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y hasta hoy hemos leído el 22. Mañana, con el favor de Dios, continuaremos con el capítulo 23 según de Samuel. Y le agradezco que nos sigan sintonizando y que nos dejen de ver el programa de Niños y Jóvenes con Cristo. Amén.